Hoy vamos a ver el misterio de los 24 ancianos que rodean el trono. Apocalipsis capítulo 4 y vamos a ver el versículo 4 todos. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Ahora vaya conmigo al verso 10. Al verso 10. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Quiénes son los 24 ancianos que rodean el trono de Dios? Un misterio profundo de los 24 ancianos. Hablando un poco de las características de estos 24 ancianos. Pero miren las características que trata la Biblia acerca de estos 24 ancianos. Características, primero, noten con atención, los 24 ancianos según Apocalipsis capítulo 4, desde el verso 1 y el verso 2, se nos dice que Juan ve una puerta abierta en el cielo. Por lo tanto, los 24 ancianos son vistos en el cielo. Este dato es importante. Los 24 ancianos son vistos en el cielo. Nunca antes en toda la Biblia se había visto la visión de estos 24 ancianos. Ningún profeta anterior en el Antiguo Testamento había visto jamás la presencia de 24 ancianos que rodean el trono, de estos 24 seres que están rodeando el trono. Está el trono de Dios en medio y estos 24 ancianos le rodean. 12, atención aquí, 12 de un lado y 12 de otro. 12 más 12, 24. Luego está el trono en medio. Y alrededor de los 24 ancianos hay millones de ángeles. Entonces, estos 24 ancianos están rodeando el trono majestuoso de Dios y se encuentran en el cielo. Ya tenemos un dato, que los 24 ancianos no están siendo vistos en la tierra, ni en una montaña, ni en un valle, ni están siendo vistos en una visión, ¿verdad?, sobre la faz de la tierra. Están siendo vistos en el cielo. Juan ve la puerta abierta y luego es arrebatado y luego mira a estos 24 seres resplandecientes, y estos seres curiosamente tienen tronos. ¡Ay, bendita la gloria de Jehová! Entonces, atentos. Ya, número 1, esta es una de las características que hemos de notar. Están en el cielo. Número 2, están vestidos de blanco, y escuchen, y tienen coronas de oro. Estos son datos importantes. Vestidos de blanco y tienen coronas de oro según Apocalipsis 4:4. Número 3, adoran al que está sentado en el trono, y dice la Biblia, rinden sus coronas delante de él. Esto usted lo puede ver en Apocalipsis 4:10, Apocalipsis 5:14, en Apocalipsis 11:6. Y número 4, todos estos 24 ancianos tienen arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, según Apocalipsis capítulo 5, verso 8. Ahora, todos estos 24 ancianos los vemos también cantando al Dios Todopoderoso. Entonces, estos datos al menos nos brindan ya algunas de las características de lo que son estos 24 ancianos. Porque repito, cuando Juan ve estos 24 ancianos, los está viendo en una existencia superior, es decir, en el mundo celestial, en el reino celestial, en el reino de Dios. Los está viendo alrededor del trono. Pero estos 24 ancianos, una de las razones por las cuales nunca habían sido vistos jamás por ninguno de los profetas del Antiguo Testamento, es porque simple y sencillamente ellos no estaban todavía colocados en esos tronos
en tiempos del Antiguo Testamento. Esto lo vamos a ver según vayamos avanzando. Bien, hay algunas interpretaciones. Por favor, miren, atentos, Hay algunas interpretaciones de lo que son estos 24 ancianos, porque ciertamente el apóstol Juan no nos dice específicamente quiénes son. O sea, no nos da la identidad de quiénes sean estos 24 ancianos. Y esto es este es el misterio, que como no nos da tantos datos acerca de los 24 ancianos, entonces existen diversas interpretaciones. Y algunos concluyen de manera exagerada y otros de manera más coherente. Y esto es lo que les voy a tratar a continuación, acerca de estos 24 ancianos, que muchos han interpretado que son 24 ángeles, 24 seres celestiales, 24 ángeles de Dios que están sentados sobre tronos y que gobiernan el universo juntamente con Dios. Esta interpretación nos dice que estos 24 ancianos entonces son de la dinastía angelical. Son 24 ángeles especiales, de una clase superior, de una clase especial, por estar sentados en los tronos. Ahora, esta interpretación tiene problemas muy fuertes. ¿Por qué? Atentos, hermanos. Miren los problemas al decir que estos 24 ancianos son ángeles. Son algunos de los problemas nada más. Primero, ellos se dice que están sentados en 24 tronos. Pero tú nunca lees en la Biblia que los ángeles se sientan en tronos. Nunca lees eso. Se dice que se cuentan por millares de millares, millones y millones de ángeles, pero nunca vemos a los ángeles sentados en tronos. Entonces ya aquí, en la interpretación que dice que los 24 ancianos son 24 ángeles, tenemos un problema. Es forzar el texto para decir que son ángeles, cuando la Biblia nunca atribuye los tronos a los ángeles. Muy bien. Número 2, la palabra griega anciano nunca en la Biblia se le aplica a los ángeles. O sea, tú lees el Nuevo Testamento y nunca la palabra anciano se le aplica a los ángeles. Se le aplicó la palabra anciano a los obispos, a los pastores, a los ministros de Dios. Se le aplicó la palabra ancianos a los pastores del primer siglo que surgieron después de los apóstoles del Señor. A ellos se les llamaba ancianos. Y la palabra anciano no necesariamente implica una edad avanzada, sino una edad espiritualmente madura. Bendita la gloria del Señor. Pero nunca la palabra anciano se le aplica a los ángeles. Y esto también es un poco complicado para decir que son ángeles estos 24 ancianos. Es decir, los 24 ancianos son ángeles. Es estarle aplicando la palabra anciano a los ángeles cuando la Biblia no nos autoriza a esto. Y número 3, estos 24 ancianos se dice que tienen coronas de oro. Atentos, coronas de oro. Mientras que nunca en las Escrituras se nos dice que los ángeles tienen coronas. Este es otro dato contrario a los que afirman que son ángeles estos 24 ancianos, que los ángeles nunca se les describe con coronas. Ahora, hubo quienes han tratado de sostener la idea de que efectivamente las criaturas celestiales tienen coronas y se basan, por ejemplo, en las langostas del Apocalipsis capítulo 9, que dice que estas langostas salen y que todas tenían una corona. Que estas langostas venían coronadas, traían una corona. Entonces dicen, vea, aquí las criaturas celestiales efectivamente tienen coronas. Pero ahí hay un problema también, porque Dios nunca les dio las coronas a esas criaturas caídas. Bendita la gloria del Señor. Eso se las puso Lucifer entre ellos mismos. Entre estas criaturas caídas se coronaron, se proclamaron reyes, príncipes del abismo. Bendita sea la gloria del Dios del universo. Entonces Dios nunca le puso a los ángeles coronas, y estos 24 ancianos se dice que se les dieron coronas. Ok, entonces sí, está un poquito complicado sostener que sean ángeles. Efectivamente tenemos las vestiduras blancas
tanto para los ángeles como para la iglesia redimida, para los inmortales de Dios. Bendito sea el Señor. Sí, las vestiduras blancas efectivamente también son atribuidas a los ángeles, aunque muchos teólogos también han dicho que las vestiduras blancas, cuando son vistas en los ángeles, es cuando estos simplemente se materializan o materializan su poder ígneo, su poder etérico, su poder espiritual. Cuando lo manifiestan en la tierra son vistos de esa manera. Pero de cualquier forma sería o el único argumento que podría favorecer la idea de ángeles. Aún así, hay un peso contrario a la idea de que estos 24 ancianos son ángeles. Ahora, atentos, porque hay una segunda interpretación. La segunda interpretación dice que estos 24 ancianos no pueden ser Israel, no pueden ser judíos. ¿Por qué? Mire, abra Apocalipsis capítulo 5, por favor. Apocalipsis capítulo 5, verso 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Atentos con esta última afirmación, porque aquí los 24 ancianos están diciendo, dice, y con tu sangre nos has redimido para Dios. Y dicen los 24 ancianos así: de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Ahora, hay quienes sostienen y dicen los 24 ancianos no pueden ser Israel tampoco. La razón es esta, porque los mismos ancianos al postrarse dice: nosotros venimos de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Entonces Israel es de un solo linaje, tiene una lengua que es el hebreo, tiene un solo país, una sola nación que es Tierra Santa, ¿se fijan? Y obviamente son de un solo pueblo, vienen del tronco de Abraham. Bendita la gloria del Señor. Esta afirmación de los ancianos dice: nos ha redimido de todo linaje, o sea, venimos de todo linaje. No estamos limitados a Israel, somos provenientes de todo linaje, de toda lengua, de toda tribu, de todo pueblo, de toda nación. Con esta afirmación muchos han dicho, y no puede ser Israel, porque los ancianos están ellos mismos diciendo que provienen de todas las naciones, de todo linaje, y eso descartaría que sea Israel, el pueblo que está representado en el trono de Dios. Bendita la gloria del Señor. Si se fijan, hay pequeños detalles que tenemos que analizar antes de hacer afirmaciones. Muy bien. Ahora, yo me pregunto, si los ancianos están diciendo que son de todo linaje, y unos dicen, ok, Israel queda excluido. No necesariamente. Porque si se dice de todo linaje, también se tiene que incluir a Israel en cierto sentido. Porque si no, Israel, pues entonces, ¿de qué tierra es? Israel es del planeta Tierra. Ha de venir también de un pueblo como todos los demás. Entonces, en particular, yo incluyo al pueblo de Israel dentro, y ahorita les voy a dar algunas razones bíblicas del por qué creo que sí están en los 24 ancianos representado el pueblo judío también. Pero vamos con calma, ¿ok? No se desespere. Estos 24 ancianos los vemos que salieron de distintos linajes, idiomas diferentes, etcétera. Ok, ahora, yo quiero que usted vaya a Primero de Crónicas capítulo 24. Primero de Crónicas capítulo 24. Abra la Biblia con paciencia, pero poniendo atención. Crónicas capítulo 24, y nosotros vamos a leer el versículo 1. También los hijos de Aarón fueron distribuidos, atentos, en grupos. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar.
Mas como Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. Y David con Sadoc de los hijos de Eleazar y Ahimelech de los hijos de Itamar los repartió por sus turnos en el ministerio. Y de los hijos de Eleazar, escuchen, había más varones principales de los hijos de Itamar, y los repartieron así: de los hijos de Eleazar, 16 cabezas de casas paternas, y de los hijos de Itamar, por sus casas paternas, 8. Ahora, si tienes 16, súmale 8, ¿cuántos te dan? 24. Entonces, en esta interpretación se dice, se entiende que los 24 ancianos en el cielo, en el santuario celestial, en el templo celestial, que es el mismo Señor, es la misma gloria de Dios, es el mismo palacio, es el mismo reino de Dios, el mismo templo. Dice que Dios era nuestro templo, él mismo, teniendo a estos 24 ancianos alrededor, se cree o se sostiene en esta interpretación que estén representando los 24 turnos sacerdotales que tenía Israel. Porque aquí estamos viendo 24 turnos. Los sacerdotes se turnaban. Bendita la gloria del Señor. El sacerdocio se turnaba y eran 24 cabezas, 24 príncipes que estaban turnando el sacerdocio de manera constante. Bendito sea el Señor. Entonces, los sacerdotes celestiales que vemos alrededor del trono, que son los 24 ancianos, están representando su sacerdocio celestial, porque ellos mismos dicen: nos has hecho reyes y sacerdotes para Dios. Bendita la gloria de Dios. Ahora, esta es una interpretación posible acerca de los 24 turnos sacerdotales que estén representados en estos 24 ancianos. En Lucas capítulo 1, por ejemplo, tú también lees en Lucas 1, verso 8, que ejerciendo Zacarías, vea, el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. ¿Se fijó? Zacarías dice, le tocó en suerte. Ese día le tocó a él fungir en uno de los turnos, de los 24 turnos del sacerdocio, que era costumbre en Israel colocar a estos 24 turnos así, de manera que se dice, según en esta interpretación, que efectivamente los 24 ancianos están representando el sacerdocio de Israel en la tierra, pero en este sentido, en el santuario celestial, porque ya dijimos que todo lo que el santuario terrenal tenía, sus oficios, etcétera, la realidad espiritual de todas las cosas pertenece a donde se encuentra el trono de Dios. Amén. Esta es una interpretación que se le da. Apocalipsis 5:4. Vean a Juan como dice: y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Vean lo que comunica uno de los ancianos a Juan: no llores. El libro de la redención, que es lo que vamos a ver después, el libro de la redención solamente puede ser abierto por el Cordero de Dios, porque fue el que murió en la cruz del Calvario. Nadie más, ni un querubín, ni un serafín con todo su poder, ningún ángel, nadie puede abrir ese misterioso libro, salvo el Hijo de Dios, el eterno Verbo del Padre, el Cordero de Dios, la raíz de David, el león de la tribu de Judá, es digno. Le dice así uno de los ancianos a Juan.
Esto es llamativo porque el anciano que le dice esto a Juan está relacionado con la redención también. Conoce al Redentor. Ay, bendita la gloria del Señor. Conoce quién es el Redentor. A ver, vamos rápidamente a Apocalipsis capítulo 7, verso 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor. Vean cómo Juan se dirige a uno de los ancianos, le dice: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Noten, Juan, y dijimos que la iglesia es arrebatada antes de la gran tribulación, ¿correcto? ¿Se acuerdan que analizamos eso en la luz de la Biblia? La iglesia fue arrebatada antes de la gran tribulación, ya está en los cielos. Los 24 ancianos también ya están en los cielos, como leímos en el capítulo 4, están en el cielo y le están comunicando a Juan, porque uno de los ancianos observa que una multitud enorme de miles y de millones de almas vienen saliendo de la gran tribulación. Pero esa multitud fue salva, fueron salvados durante el tiempo de la gran tribulación. Ay, bendita la gloria de Dios. Y el anciano pregunta: ¿quiénes son? ¿Quiénes son estos? Miren, si esa hubiera sido la iglesia de Cristo, el anciano no hubiera preguntado jamás quién es esa. El anciano hubiera dicho: esta es la iglesia del Cordero. Pero no lo dijo. ¿Por qué? Porque esos que estaban saliendo de la gran tribulación no era la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo había sido arrebatada antes de la gran tribulación. El anciano, si hubiese dado cuenta, hubiera sabido si es verdad la idea de aquellos que dicen que la iglesia pasará por la gran tribulación. Este anciano le hubiera dicho a Juan: esta es la iglesia que está saliendo de la gran tribulación. Mas sin embargo él pregunta y le dice a Juan: mira, ¿quiénes son estos? O sea, le está diciendo: asómbrate, que todavía durante el tiempo de la gran tribulación muchos se salvarán y van a creer en el león de la tribu de Judá, van a creer en Jesucristo, van a creer en Yeshua HaMashiach, van a creer en el Cordero de Dios. Asómbrate, Juan. Tremendo, ¿no? Entonces, esta multitud que viene saliendo de la gran tribulación son salvos, que creen en el Cordero en tiempos difíciles. ¿Quién les va a predicar a esos que están saliendo de la gran tribulación? Acuérdense de los 144,000 profetas, de los 144,000 israelitas, de los 144,000 evangelistas que estarán durante la gran tribulación predicando en contra del anticristo y de su sistema, y muchos creerán por la palabra que predicarán los 144,000 sellados de Israel. Y de las 12 tribus, dice 12,000 de cada tribu que vienen saliendo del pueblo hebreo y se salvarán para la gloria de Dios. Y dice la Biblia que ellos son vírgenes, que nunca tocaron mujer, son hombres puros, hombres dedicados al Señor. Y estos predicarán en tiempos de la gran tribulación, y muchos creerán por la palabra de ellos. Y esta multitud es consecuencia de la predicación de los 144,000. Bendita la gloria de Dios. Por eso Juan se asombra, y entonces le dice el anciano, le dice: Señor, tú lo sabes. ¿Ustedes creen que si hubiera sido la iglesia del Cordero, Juan le hubiera dicho eso al anciano? Juan no le hubiera dicho: Señor, tú lo sabes. Juan sabe quién es la iglesia del Cordero, quién es la iglesia de Cristo. Juan también le hubiera dicho a ese anciano: esta es la iglesia del Señor Jesucristo. Pero Juan sabía que la iglesia había sido arrebatada mucho antes. Hay una interpretación que es, yo diría, ya aceptada casi por la mayoría de los predicadores, de los maestros, de los evangélicos, y es la siguiente.
Los 24 ancianos son representantes de Israel y de la iglesia. Por ejemplo, se cree que son 12 apóstoles del Cordero y los 12 patriarcas de Israel. Algunos dicen que son 12 príncipes, un príncipe de cada tribu. Recuerden que Israel tuvo 12 tribus. Amén. Entonces Dios escogería, según esta interpretación aceptada casi por la mayoría, Dios escogería a un príncipe de cada tribu, se lo llevaría al cielo, los colocaría en 12 tronos para que estén representando las 12 tribus de Israel, y se llevaría a los 12 apóstoles y los colocaría en 12 tronos para estar representando a la iglesia. Ahora, hay una pregunta que se hace en cuanto a Israel. Dicen, bueno, si 12 están representando a Israel, pero Israel está pasando la gran tribulación, entonces ¿cómo? ¿Israel pasa la gran tribulación o no la pasa? Porque ya los tienes en el cielo. ¿Sí me estoy explicando, hermanos, en eso? Porque dicen, ¿por qué hay 12 representantes de Israel acá arriba antes de la gran tribulación? ¿Que no se supone que Israel va a pasar la gran tribulación? No deberían estar esos 12 ahí. Por eso otros teólogos optan por decir, ok, esos 24 ancianos son simple y sencillamente la plenitud de la iglesia. Es toda la iglesia representada en 24 ancianos. Entonces, yo creo en lo personal, y creo que tengo algunas bases para sostener esto, que efectivamente son 12 representantes de Israel, porque no estamos diciendo con eso que está todo Israel allá arriba. Lo que estamos diciendo es que por lo menos hay 12 que fueron llevados por Dios para que estén representando a Israel por la eternidad venidera. Y otros han dicho, es que no están los nombres ahí de los dirigentes de cada tribu de Israel. Ahí pueden ser 12 patriarcas, y hay quienes han dicho, puede ser Abraham, puede ser Noé, puede ser Job, pueden ser varios patriarcas del Antiguo Testamento. Cualquiera sea el caso, hay 24 ancianos sentados sobre 24 tronos representando a 2 pueblos en la tierra, la iglesia y Israel, que un día volarán y se harán un solo pueblo en la presencia de Dios por toda la eternidad. ¿Sabías? Mira este misterio, mira este misterio que te voy a soltar en este momento. Mira, ¿sabías que Dios escondió un poderoso tesoro de esta representación de 24 ancianos y el trono? Chequen, 12 de un lado y 12 de otros, y el trono, Dios sentado sobre el trono. Pero ¿sabías que Dios escondió este misterio en tu cuerpo? ¿Cómo que está diciendo, pastor? Que Dios nos ha dado un mensaje desde la eternidad y ha codificado en nuestro cuerpo la misma zona del trono de Dios con los 24 ancianos. ¿Por qué? Bueno, ¿sabían ustedes que el cuerpo humano tiene 24 costillas? A ver, levante la mano, ¿quién sabía? 12 costillas de un lado y 12 del otro. Son 24 costillas. Fíjate bien cómo Dios es sabio. Dios es de verdad maravilloso, es un misterio lindísimo. 12 y 12, 24. Y el corazón es el trono donde mora el Espíritu de Dios en nosotros. ¿Por qué, hermano? Porque la Biblia dice claramente en 1 Corintios 6, 19 que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Dios ha colocado el tercer cielo dentro de nosotros, hermano, de manera miniatura, porque aquí es donde posa el Espíritu Santo. Tienes que decirle al Señor: Señor, posa sobre tu trono. Aquí está tu trono, es mi corazón, humilde, sencillo para ti.
posa dentro de tu trono. Y los 24 ancianos, ¿qué hacen las costillas en el cuerpo humano? Protegen, es la caja torácica, protegen el corazón. ¿Qué hacen los 24 ancianos en la eternidad? Fungen sacerdocio también y protegen alrededor del trono, porque el que está sentado en el trono es el Ruaj, el Espíritu. ¿Y qué es el Ruaj en hebreo? Miren. ¿Y qué hace nuestro corazón? Bombea sangre. Es el microtrono de Yahweh, donde Él desciende con su fuego, con su presencia, y Él quiere hacer de nosotros un trono para descender cada día y morar dentro de nosotros. Qué bonito, son pequeños detalles y Dios los trasladó a nosotros. Esto es lindísimo. Entonces, este es el consejo. Siempre, donde quiera que usted ande, recuerde que Dios ha colocado su trono en su corazón. Y acuérdese que en el trono hay adoración, alabanza, y los 24 ancianos se postran y rinden sus coronas delante del que se sienta en el trono. Lo que le estoy diciendo es que en ese corazón se ha de posar el Espíritu Santo, se ha de sentar Dios mismo habitando ahí. Oh, bendita la gloria de Dios. Y si le avanzamos un poquito y vamos dimensionalmente comprendiendo estos misterios, entenderemos lo siguiente: que fuimos hechos de cuerpo, alma y espíritu. Y quizá esto lo conocen. Pero el cuerpo, el alma y el espíritu están representando el templo de Dios también. Porque el templo hebreo era atrios, lugar santo y lugar santísimo. Y escúchenme bien por favor aquí. El cuerpo son los atrios, lo externo son los atrios. Por eso dice entrar por sus puertas con alabanza. Por eso nosotros o aplaudimos, o levantamos nuestras manos, o rendimos nuestra cabeza así delante de Dios. En los atrios estamos adorando a Dios. Pero también se nos dice que el alma en el lugar santo es donde arde el menorá, el fuego del Espíritu Santo, es donde está el pan de vida, que es la mesa de los panes puestas ahí por Yahweh en el tabernáculo. Y está en esa misma zona el altar del incienso, porque tenemos que orar para que nuestra alma arda y eleve fragancia al Dios Todopoderoso. Y nuestro espíritu es el lugar santísimo, a donde desciende el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios se comunica con nuestro espíritu. Es el lugar más íntimo de nuestra existencia. Es donde Dios desciende, porque nosotros somos, como dijo Pablo, y él quizá tenía en mente eso, porque Pablo, como judío, como hebreo, no piensa en otro templo más que el templo hebreo. Y cuando nos volteó a ver, dijo: vosotros sois el templo de Dios. ¿Cómo supo Pablo eso? Porque él mismo nos habló tripartitamente diciendo: y todo vuestro ser sea guardado irreprensiblemente hasta la venida del Señor, cuerpo, alma y espíritu. El mismo Pablo nos habló de estas tres divisiones que a la misma vez están en unión, que eran la base del templo humano donde Dios habitaba. Bendito sea el Señor. Ahora bien, quiero que abran la Biblia para sostener la idea de que 12 de los 24 ancianos son los 12 apóstoles. Mateo capítulo 19, verso 28. Dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Atentos, solo a los apóstoles y a la iglesia Cristo les prometió tronos. Ni a los ángeles, ni a ningún otro ser, solamente a los apóstoles les prometió tronos. Bendita sea la gloria del Señor. Entonces, ya estamos aquí entendiendo que por lo menos 12 de esos 24 tronos son 12 tronos de los apóstoles. Para tener más bases, Apocalipsis capítulo, abra conmigo Apocalipsis capítulo 3, verso 21. Para ver que también Dios le prometió a la iglesia, a los redimidos, sentarlos en el trono. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono,
así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí se le promete a las iglesias acogerlos, tenerlos reunidos en el trono. Ahora, 12 tronos se dicen específicamente para los 12 apóstoles. ¿Y qué hay para el resto de la iglesia? Estar reunidos alrededor del Cordero, junto a ese trono maravilloso. Así como Él venció, dice, y me senté en el trono de mi Padre, así también los sentaré a ustedes conmigo. O sea, nos tendrá cerca. Pero esos 12 apóstoles representantes de la iglesia estarán reinando y gobernando con Cristo. Apocalipsis capítulo 20, verso 4, a la velocidad de la luz, hermanos. Y vi tronos, plural, tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Bendita sea la palabra de Dios. Mire, se sentaron y tenían facultad de juzgar. Bendito Dios. Y esa facultad de juzgar se la dio Cristo a los apóstoles. Por lo menos tenemos 12. Y repito, si afirmo yo que los otros 12 son representantes de un representante de cada tribu de Israel, como no tengo base para decirles, miren, aquí hay un texto donde dice que Dios va a sentar a los 12 príncipes, 12 representantes de Israel en 12 tronos. No tengo un texto que me diga eso. Simplemente tengo que interpretar que los otros 12 tienen que ser representantes de Israel también. Es una interpretación. Pero lo de los apóstoles no es una interpretación. Esto es más claro que el agua, hermanos. Bendita la gloria del Señor. Ahora dice, ya vamos aterrizando, dice que se les dieron coronas, y las coronas, como dije, nunca se le dieron a los ángeles, y sí se le prometieron a la iglesia de Cristo. Vean, se los voy a resumir rápidamente, ¿ok? Para no alargarnos tanto. A la iglesia se le prometen en la Escritura 7 coronas. 7 coronas. A ver si alguno de ustedes va a recibir alguna de las que voy a mencionar, Quizá alguno va a recibir una. Bendito sea el Señor. Primero, se promete la corona de gozo. ¿Por qué causa? Esto es por ganar almas. Habrá una corona para aquellos que ganaron almas para Cristo. Aleluya. Tu trabajo en el Señor no ha sido en vano. Cristo va a coronar a la iglesia. Y estos 24 ancianos tienen coronas porque están representando que ganaron miles de millones de almas para la gloria de Cristo. Filipenses 4:1 dice así: así que, hermanos míos y deseados, gozo y corona mía, vean, la corona de gozo y corona mía, estar así firmes en el Señor. Número 2, a la iglesia se le prometió la corona de justicia por predicar la palabra. Primera de Timoteo 4:8 dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Ustedes aman la venida de Cristo? Usted recibirá la corona de justicia. Si usted ama la venida de Cristo, predíquela, enseñe la venida de Cristo, enseñe que Cristo viene pronto, enséñele a sus amigos, sus compañeros, enséñele a la iglesia, instrúyala, porque luego se ve quién ama la venida de Cristo. Usted abre el internet y ve a predicadores hablando de la venida de Cristo y hablando del arrebatamiento y hablando de la segunda venida de Cristo, y usted dice: estos hombres cómo aman la venida de Cristo. Hay una corona de justicia para ellos por el gran trabajo que están haciendo. Bendita la gloria de Jehová. Número 3, la corona de vida. Esto es por soportar las pruebas. Apocalipsis 2:10. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Soporta las pruebas, las luchas, las tribulaciones, y el Señor te tiene preparada una corona especial que sanará eternamente
y para siempre tu alma. Respirarás, válgase el término, porque allá no hay aire, allá no necesitas pulmones, ¿verdad? Pero respirarás una paz eterna. Bendito sea el Señor. Esa es una corona de vida. Número 4, la corona de gloria por pastorear. A los pastores se les dará una corona de gloria. Dice primera de Pedro 5, verso 2. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Bendito sea el Señor. Nuestro trabajo no es en vano, hermanos. A todos el Señor nos va a dar un galardón y una recompensa. Te van a cafetear aquí, pero miren, la eterna gloria, allá no hay cafeteo ni nada. Allá va a haber un regalo maravilloso. Te voy a decir, vas a decir, no vale la pena, Señor. Vale toda la plenitud de tu gracia haberte servido en la tierra, Señor. Bendito Dios. Número 5, habrá una corona incorruptible por luchar y esforzarse. Primera de Corintios 9:25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Bendito Dios. Y número 6, la corona de conocimiento profundo. Dios va a coronar a sus hijos y a sus hijas. Si tú amas el conocimiento de su palabra, porque aquí hay más, aquí hay más de lo que hablamos en la tierra. Aquí la dimensión de cómo estamos entendiendo los textos sagrados y las interpretaciones, aunque tú digas, wow, qué profunda enseñanza dio ese hermano, ese video y ese varón que escuché. Bueno, lo que estás oyendo es borrosamente, para cuando llegues allá, el conocimiento va a decir, era así como enseñaba mi hermano en la tierra, pero nunca me imaginé la profundidad que tenía, todavía más que no entendíamos en la tierra, porque habrá una corona de sabiduría para todos los que se esfuercen. Así dice Proverbios 14:18. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. ¿Quieres sabiduría? Pídasla al Señor. Y número 7, la corona de victoria. En el Salmo 21:3 dice, porque le has salido al encuentro con bendición de bien, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Esta será la corona de victoria. Y por último, hermanos, la apariencia de los 24 ancianos dice que tenían vestiduras blancas, ¿verdad? Y quiero invitarles a Apocalipsis capítulo 3, verso 5, para que usted vea que las vestiduras blancas fueron prometidas exclusivamente para la iglesia de Cristo. Apocalipsis capítulo 3, verso 5. ¿Dice amén? El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Verso 18. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Hasta ahí, hermanos. Las vestiduras blancas fueron prometidas a la iglesia. Por lo tanto, estos 24 ancianos tienen que estar representados como la iglesia de Cristo, ya vestida de blanco en la eternidad. Y antes de la gran tribulación, ya los 24 ancianos están representando a la iglesia del Cordero. Le están diciendo al mundo, ya estamos en el cielo. Sí, quizá hay algunas preguntas que son complicadas de responder. Por ejemplo, si Juan, el apóstol, era uno de esos ancianos, pero luego el apóstol Juan no sabe algo que sí saben los ancianos. Cuando Juan le dice, Juan habla con uno de los ancianos y le dice, no lo sé, Señor. Tú sabes eso, Señor. Yo no lo sé. Entonces, si Juan era uno de esos 24 ancianos, alguien puede preguntar, ¿cómo es posible que Juan
no sepa algo. Si él es uno de los 24 ancianos, ¿por qué no sabía algo que el otro anciano con el que hablaba sí sabía? Quizá esas preguntas se tienen que responder. Amén. Ha habido especulaciones. Ha habido a decir, Juan estaba hablando con su yo ya en la eternidad y él no sabía que ese era él mismo. Comunicándose desde el otro, la otra categoría de existencia en la eternidad. Él era comunicándose, le estaba diciendo, ¿no sabes eso? Es como hablando consigo mismo, ya glorificado, eternizado, ya como un anciano en la eternidad. Él está diciendo, ¿quiénes son estos? Él mismo se estaba comunicando. Y hay otros que han especulado y han dicho, bueno, ese anciano conocía al león de la tribu de Judá, posiblemente era un representante de Israel que estaba hablando con Juan. Este tipo de detalles quizás sean los que vayan un poquito, que no debilitan todo lo que he hablado ni los argumentos a nuestro favor, pero sí pueden golpear un poquito nuestra estructura. Las vestiduras blancas representan las acciones justas de los santos. La iglesia es aconsejada de no manchar sus vestiduras sacerdotales. La iglesia de Cristo es sin mancha, sin arruga. Amén. Ella debe ser santa. Y está escrito que estos 24 ancianos, vean cómo dice, con tu sangre nos has redimido. ¿Qué le dice eso? Que los 24 ancianos fueron redimidos con la sangre de Cristo. Que ellos fueron salvos también. Y los ángeles no fueron redimidos con la sangre de Cristo, porque ellos no necesitaban la salvación. Ellos ya estaban con Dios. Nosotros éramos los seres caídos. Entonces los 24 ancianos no pueden ser ángeles, porque ellos dicen, con tu sangre nos has redimido. Les están diciendo, tu sangre a mí me bañó, tu sangre a mí me purificó, a mí me santificó, y por eso estoy aquí. Y un detalle final: se postran ellos delante del Señor, se bajan de sus tronos, descienden de sus tronos y se postran ante el trono alto y sublime y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Eso nos dice que ellos reconocen que aunque estén en tronos, jamás se van a exaltar y ensoberbecer como lo hizo Satanás, como lo hizo Lucifer. El Señor le reprenda.